Comunicaciones, y Eva Carazo, representante de la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa, la Red MICA, hablar sobre este tema, porque el tema del encendido digital, hay que tratar de aclarar terminología que es muy importante, no es apagón digital, sino es el encendido digital, conlleva un análisis y un debate profundo respecto a cómo se está manejando el espectro. Sí, el apagón analógico. Apagón analógico, sí. Sí, pero, a lo que nos estamos enfrentando el día de hoy con estos permisos experimentales es al encendido digital. Y la pregunta de inicio para don Emilio, usted habla en la información que presentábamos de una hoja de ruta que se va a presentar en noviembre. Esta hoja de ruta, específicamente, ¿qué es? Se plantea una nueva legislación, se plantea un decreto, se plantea un reglamento. ¿Qué es lo que está pensando el Ministerio? Sí, bueno, básicamente la hoja de ruta es precisamente el producto de un proceso de acompañamiento que hemos tenido con la UIT y con el Banco Interamericano de Desarrollo, donde evidentemente durante varios años han participado los diferentes grupos sociales, representantes de las universidades, representantes de los medios de comunicación, ciudadanos y ciudadanas, y precisamente en la última visita que tuvimos hace 2 meses de la OIT participaron los diferentes actores para validar el proceso de varios meses atrás que habían venido trabajando con el objetivo básicamente de analizar a dónde estamos en televisión digital, hacia dónde va el país y cuáles son los retos que tenemos a corto plazo. El país tiene ya un cronograma, desde el 2010 se definió una ruta más clara, sin embargo, hasta ahorita, con la publicación del reglamento de verificadores que le va a permitir a los costarricenses saber cuáles son los televisores que en el comercio están ubicados con la calcomanía respectiva, con el sello de seguridad donde esté ubicado el sello de televisión digital. Ya estamos dando pasos más acelerados que antes no habíamos dado, y ahora precisamente con la entrega de los 11 permisos experimentales ya se ponen a derecho para que los diferentes medios de comunicación, así como los que están en proceso de solicitar todavía, puedan experimentar. El permiso básicamente se da de acá al apagón digital o al encendido digital, como decía usted, y en dado caso de que no se diera, cosa que no es el objetivo del gobierno de la República, estaríamos ampliándolas hasta por 5 años, como lo define claramente la legislación nacional. Por eso, pero ¿cuál es la diferencia, digámoslo así, de Emilio Arias, viceministro? Ya ese es el permiso de alguna manera, o sea, eso es algo experimental, pero eso quiere decir que ya el 7, el 6, el 33, el 42 ya pueden funcionar. Sí, ya podrían experimentar, básicamente, sí, podrían experimentar, sin embargo, todavía el permiso no significa el paso a la digitalización, porque no solamente se va a dar señal digital, sino que ellos deben de alternar y definir una programación con las dos. Entonces tienen que utilizar ambas tecnologías, y lo que se permite ahora es que pueden utilizar equipos, importar equipos, hacer pruebas, y evidentemente hasta el 2017 podríamos tener claro que las pruebas fueron exitosas y que a partir de ese momento es que ya arrancaríamos con la digitalización. ¿Y en qué beneficia? Perdón, bueno, perdón. No, ¿en qué beneficia este paso que se está haciendo para los usuarios y las usuarias del país? Bueno, básicamente, más que directamente ahorita para los usuarios y las usuarias, el beneficio es porque en todos los países del mundo donde se ha migrado a la digitalización hay un proceso previo de experimentación, básicamente porque el equipo que se utiliza desde el punto de vista de la televisión análoga no es el mismo equipo que se requiere para la digitalización. Se deben de adquirir equipos, se deben de hacer mediciones. Igualmente en el caso de Costa Rica no tenemos el problema que tienen otros países de América Latina, donde por una extensión territorial se complica el proceso, como en Chile. Ayer hablábamos del caso chileno, que es un país tan largo, entonces tienen problemas porque no necesariamente pueden hacer un apagón como lo pretendemos nosotros, sino que tienen que hacerlo muy lentamente y en fases, o como México, que lo está haciendo en este momento. En el caso de Costa Rica estamos valorando precisamente técnicamente con los representantes técnicos de la OIT si Costa Rica va a hacer un apagón total o va a ser un apagón en parcial, 2 o 3 partes, exactamente, y eso sería definido producto de este apoyo técnico de la OIT y lo que se ha venido conversando con los diferentes actores. Tenemos también en mesa, como decíamos al inicio, a Eva Carazo. Eva, la Red MICA, la Red de Medios e Iniciativas en Comunicación Alternativa, ha defendido la posición de que no puede haber apagón analógico sin una nueva ley de radio y televisión. Bueno, es que pensamos que este apagón analógico encendido digital es también una oportunidad para los usuarios, para la gente que recibimos estas señales de televisión,
es una oportunidad para ampliar el espectro de voces que le están llegando a la gente. Porque en la señal y en el espacio del espectro radioeléctrico donde se transmite hoy una señal de un canal, podrían eventualmente con esta nueva tecnología transmitirse varias. El problema que tenemos es que la ley vigente, la legislación que está regulando este tema, tiene toda el área de concesiones, por ejemplo, en una zona gris y tirando a muy desdibujada. El tema de concesiones está regido todavía por la ley de radio, cuando todavía no existía la televisión. La ley de telecomunicaciones derogó buena parte de esos artículos de la ley de radio y sigue dejando el tema de concesiones en el aire. Y eso ha permitido que en los últimos años pues, se venga dando un proceso de concentración de frecuencias, por ejemplo, que nos pone en riesgo de no aprovechar esa oportunidad. Nos pone en el riesgo de que el apagón más bien profundice esa concentración, y en ese sentido pues nos preocupa, por ejemplo, que los permisos de experimentación se le otorgan a las sociedades por el pedacito de espectro que tienen en este momento. Entonces necesitamos, por ejemplo, garantizar que esos permisos no le vayan a generar derechos a la gente sobre frecuencias que todavía no existen y donde podrían entrar nuevos operadores. Este es un tema siempre muy, como que está así, ¿verdad? Necesitamos es un tema complicado. Necesitamos entrar a ese momento con una legislación clara que le defina las reglas del juego a todos los operadores que están en la televisión. Tenemos el caso de Canal 9, por ejemplo, recientemente, en que hay dudas importantes sobre quién tiene la concesión, cómo se está dando el traspaso, cuando la semana pasada anuncian que van a cerrar programación nacional, están transmitiendo contenidos de Canal 2 y a pesar de que el ministerio ha indicado, por ejemplo, que no es parte del grupo Repretel, este canal, pues bueno, está transmitiendo contenidos de otro canal, parte de Repretel. Se supone que el ministerio tiene que ser notificado cada vez que se hace una transferencia de una frecuencia. En este momento, sin legislación, no se puede, bueno, no sé, tal vez sería interesante más bien que el señor viceministro nos pudiera indicar si ustedes han tenido notificación de este caso, qué medidas están tomando al respecto. Y de pronto, si en esa hoja de ruta que están pensando de cara al apagón, se contempla la generación de una nueva legislación, de una ley que nos ayude a organizar también de forma más definitiva la transición y a poder aprovecharla. El uso de la frecuencia. Bueno, hay varias cosas importantes de comentar. Efectivamente, el apagón digital o el encendido digital, dependiendo como lo queramos ver. Apagón analógico, o encendido digital. Exactamente. Le va a permitir al país contar con lo que llamamos el dividendo digital. Precisamente el próximo lunes, el Gobierno de la República hacemos entrega al país del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, que fue un proceso de consulta que se llevó a cabo en el último mes, y dentro del Plan Nacional se establece el otorgamiento de 24 MHz, que son aproximadamente 4 canales que multiprogramando se podrían convertir a las 6 o a las 3, cada uno de esos canales, que van a ser otorgados específicamente para interés público. Es decir, donde vamos a poderlos dividir para que diferentes actores de la sociedad, sean universidades, el propio Estado, puedan utilizar ese dividendo digital. Eso queda claramente establecido dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones. Con respecto al tema de Canal 9, precisamente el día de ayer se le notifica por parte del Poder Ejecutivo al canal para que nos informe la situación en cuanto a la producción nacional, que ha sido la principal consulta que nos ha llegado, que nos indiquen cuál va a ser la política del canal en ese sentido. Efectivamente tenemos una ley bastante obsoleta, que incluso en materia de sanciones es ridícula, y lo he dicho en varios medios, que son 3.000 colones lo que se cobra con lo que se sanciona a un canal que no cumple. Sin embargo, evidentemente nosotros también, como lo decía ahorita Eva, tenemos algunas dudas en materia propiamente concesional.
hemos llegado a la conclusión a la par de la Contraloría General de la República y vamos a hacer una consulta específica a la Procuraduría General de la República sobre el régimen concesionario. ¿Esto por qué razón? Porque evidentemente la Contraloría definió la necesidad de construir un proyecto de ley, se venció ya el plazo para poderlo entregar, todos conocemos lo que sucedió con el borrador anterior de la ley. Entonces, ahora a partir de nuestra entrada al viceministerio, iniciamos el proceso de diálogo con la Contraloría para solicitar la ampliación del plazo a la Contraloría, donde estaríamos presentando un proyecto meramente técnico con los parámetros que pide la Contraloría. Ahora bien, eso no significa que los grupos sociales puedan presentar los proyectos de ley, que puedan ser conocidos en la corriente legislativa, y como lo yo he dicho en varios medios, nosotros tenemos un país muy singular. En materia de legislación, a la Asamblea Legislativa entra una propuesta determinada y yo digo, entra un pollo y sale un elefante. Si no necesariamente lo que se propone es lo que sale, y yo creo que el país va a vivir un debate sobre lo que queremos en el tema de ley de radio, pero al fin y al cabo, por la situación coyuntural del país y también por la institucionalidad de Costa Rica, será la Asamblea Legislativa la que defina el modelo final. Entonces, no podemos, como Estado, paralizar el proceso de digitalización, sino que debemos llevarlo paralelo, es decir, se va a ir dando la discusión de la ley y paralelamente a esto se tiene que generar el proceso de experimentación, porque no es algo que simplemente Costa Rica quiera hacer diferente, es algo que existen parámetros internacionales definidos por la OIT sobre plazos, sobre procesos, y por eso la ruta crítica que entregaremos en noviembre producto de este proceso. Ustedes están pidiendo que se amplíe el plazo porque ya se venció, ¿cuándo? El plazo se venció el junio pasado, y ahorita estaríamos pidiendo que se nos amplíe el plazo. Eso está dentro de la hoja de ruta, pedir Está que se amplíe el plazo para presentar un nuevo proyecto. Exactamente. Para definir la discusión sobre cómo van a quedar las concesiones. Exactamente. Y básicamente dentro de la hoja de ruta también estamos hablando de la consulta a la Procuraduría específicamente sobre el régimen concesional, donde ha habido diferentes posiciones y al fin y al cabo la Procuraduría, como le corresponde con sus competencias, podría definir claramente cuál debería ser el parámetro de ese régimen concesional, y a partir de ahí ya no podría haber de parte de nadie cuestionamiento con respecto al pronunciamiento de la Procuraduría sobre ese tema específico. ¿Por qué? Porque la idea aquí es, antes de enviar un proyecto a la Asamblea Legislativa, que el proyecto vaya absolutamente blindado desde el punto de vista jurídico. A mí me queda la duda, señor viceministro, si de parte del viceministerio y del ministerio en su totalidad se piensa que puede haber un apagón analógico, o sea, que dejemos de ver la televisión de forma analógica y pasemos a verla totalmente de forma digital, sin una legislación por aparte. Usted lo mencionó ahora, son 5 años, el plazo máximo que tenemos de experimentación. ¿Qué pasa si se vencen esos 5 años de experimentación? Todavía no hay una legislación respecto a la televisión, y en este caso a la televisión digital, un plazo que además la UIT ha dicho no puede extenderse, son 5 años y 5 años según la reglamentación. Llegamos al 2020 sin legislación, usted sabe que a veces los plazos legislativos... Porque es una bronca esa legislación. Exactamente, sin legislación. ¿Y qué pasa? Bueno, básicamente... ¿Qué pasa con el encendido digital sin una ley? Sí, hay dos cosas importantes. Una es la parte técnica meramente, que en el proceso de digitalización lo lleva toda América Latina igual que nosotros, nada más que nosotros tenemos nuestro propio cronograma y nuestra propia realidad, y desde el punto de vista técnico, el tema de la legislación en la parte técnica de digitalización no es un tema sustancial dentro de la norma. Ahora, desde el punto de vista de la concesión y la entrega a los canales, en este momento precisamente el gobierno está dejando un seguro de vida muy claramente definido dentro del Plan Nacional de Desarrollo de las Telecomunicaciones, y es la voluntad política del otorgamiento de los 24 MHz para interés público. Y ahí es donde efectivamente una de las preocupaciones de la mayoría de los sectores, que es que si esos canales se iban a entregar o no se iban a entregar a sectores sociales y al interés público, sea al Estado o a universidades, por ejemplo, se elimina porque evidentemente existe la voluntad del Poder Ejecutivo de hacerlo. Ahora, es importante recalcar que en el proceso de digitalización se va a multiplicar la cantidad de canales que tenemos. Hoy por hoy tenemos que los canales de televisión en el país
están del 1, 3, 6, 8, 11, es decir, no son seguidos precisamente porque el proceso de digitalización va a permitir que la interferencia que haya y que hay hoy entre los canales que nos obliga a utilizar canal de por medio para efectos de poder transmitir ya no exista. Entonces lo que hoy hacíamos con 5 lo vamos a poder multiplicar en 15, por ejemplo, y además de que lo podamos multiplicar en 15 dependerá del formato que se quiera, si es de alta definición o no de alta definición. Y entonces hoy si hay, por ejemplo, un canal como Canal 13 que tiene una programación en un canal, va a poder tener desde 1 hasta 6 canales con la misma concesión. Entonces quiere decir que los que están en este momento tienen asegurado eso, pero además el campo que existe dentro del espectro radioeléctrico a partir del encendido digital es muy grande. Incluso hemos hablado con diferentes actores, con representantes del canal de la Universidad de Costa Rica, con el representante de Canal 13, y más bien existe la preocupación de cómo van a ser las alianzas estratégicas para poder utilizar lo que le significa la multiprogramación a partir del encendido digital. Entonces yo creo que la ley es importante, no podemos rehusar a ese proceso, esa discusión, no hay proyecto todavía. pero en este momento no hay proyecto, sabemos lo que sucedió hacia atrás, pero evidentemente sabemos que también el gobierno va a presentar su proyecto conforme a lo que la Contraloría General de la República nos define y los plazos. Y por otro lado también está abierta la posibilidad de que los legisladores propongan o que grupos sociales o sectores puedan hacer proyectos de ley y proponerlos a la corriente legislativa, y vivirán el proceso que el reglamento de la Asamblea Legislativa define, que es lo que nosotros no podemos esperar. El país no puede esperar que se apruebe un proyecto en la Asamblea Legislativa, porque todos sabemos claramente que en la Asamblea Legislativa tiempos, y al fin y al cabo el proyecto que salga puede ser no el que quisiéramos, o el tiempo podría ser mucho más extenso del que pudiésemos esperar para poder dar el paso a la digitalización. No podríamos esperar específicamente que el proyecto de ley es lo ideal, pero no es en manos del Ejecutivo, sino es en manos del Legislativo que está la solución. Una de las principales temáticas de la red es la concentración de medios. Ponían ustedes, leía yo el ejemplo de Grupo Repretel, que tiene en este momento 4 canales de televisión, 11 emisoras de radio, y lo que eso significaría y la especulación de la adquisición de uno. Claro, porque además esta concentración se ha ido dando con una enorme ganancia entre medio, en la cual el Estado está aislado, se supone que es un bien público que está bajo esa regulación estatal, pero en la práctica la cesión de canales y de frecuencias se da con pagos millonarios entre medio. ¿De cuánto? Bueno, es que no son pagos oficiales, no lo sabemos, son miles de millones de colones, no se dan con un procedimiento formal, sino que se dan en esa zona que el Estado no está regulando en este momento por la ausencia de legislación. Que ahí yo sí difiero con el señor viceministro, el tema de legislación sí es sustancial en esta discusión, porque si no son justamente esas fuerzas de mercado las que terminan definiendo quién tiene voz y quién no tiene voz en los medios. Los canales actuales terminan definiendo, quiere decir usted. Los canales actuales, con altos porcentajes de concentración, con una muy baja pluralidad de medios, que estamos allí incumpliendo también con los mismos estándares internacionales de la OIT, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de Naciones Unidas. Son principios esenciales para el manejo del espectro comunicativo, y pues bueno, por eso es necesario que a la par que se van dando los cambios tecnológicos, por lo menos se vaya adelantando esta discusión de la legislación. Nosotros hemos venido trabajando desde hace varios años un proyecto de ley participativa de radio y televisión que justamente viene a regular este tema, a garantizar una pluralidad de voces, no le quita a nadie la frecuencia y la posibilidad que tiene en este momento de transmitir, pero sí abre porcentajes, participación, exige producción nacional, que ahora vamos a buscar busca aumentar esta pluralidad
Y bueno, afortunadamente tenemos apoyo de distintos sectores. Recientemente salió un pronunciamiento, por ejemplo, del Consejo Nacional de Rectores apoyando enfáticamente esta propuesta que estamos presentando por iniciativa popular en la Asamblea Legislativa, justamente por esa necesidad de que, hay reacción de que se ya. discuta rápido. Hay reacción, bueno, hay una posición, que se discuta rápido y que se discuta el proyecto. Don Emilio Arias dice que hay que seguir con la hoja de ruta porque el proyecto todavía no está. Hay pregunta del público. Vamos a tirarla a ver qué nos hacen, porque el tema genera. Atrás, vamos a ver. Genera, los temas de medios siempre generan. Juan Carlos Cruz, en RT, de favor explicar qué requisitos deben cumplir los aparatos de televisión. Respecto a esto, a la recepción de los usuarios, se habla de una cajita codificadora. Sí, básicamente los convertidores, tenemos dos opciones. Quienes adquieran a partir de este momento un televisor nuevo, vamos a tener, el reglamento que acabamos de aprobar establece que existe un órgano certificador de que los equipos que se van a importar deben de cumplir con el estándar japonés brasileño. Entonces, los costarricenses que vayan a comprar un televisor nuevo deben de buscar e identificar la calcomanía del Estado y la ubicación de la publicidad de que ahí se vende ese tipo de televisor. Ustedes los van a traer, esos No, convertidores. eso es con respecto a los televisores. Okay. Ahora, quien no tiene un televisor con el estándar japonés brasileño puede adquirir un convertidor, que es lo que se conoce como la cajita, que va a estar en el mercado. En este momento en América Latina, la experiencia que hay en América Latina anda entre los 20 y los $50 la caja convertidora. Sin embargo, lo que hemos visto, la dinámica del país es que la gente final de año normalmente compra equipos y la idea es que la gente, exactamente, entonces la gente va a poder cambiar sus equipos y a la par de eso tenemos para el año entrante la posibilidad de hacer la encuesta que ya está presupuestada para ver cuántos costarricenses no tienen esa posibilidad y que el Estado pueda garantizar que todos pasemos a la digitalización. ¿Un porcentaje de los costarricenses tienen operadoras de cable como servicio 40%. televisivo? Ya ese bloque está por sí ingresado ya en la digitalización. Pero 60% no. Pero eso va a ser un gran negocio a los importadores de pantallas. Por supuesto, yo no diría que un gran negocio, lo que sí les puedo decir es que quienes tienen en este momento una pantalla no tienen que cambiarla. Y eso es algo que hay que explicarlo, ¿verdad? Porque ha habido como una sensación de que la gente tiene que cambiar los televisores para pasar a la digitalización. Desigualdad tecnológica. Y eso evidentemente no hay que cambiar los televisores. Ahora, desde el punto de vista de los convertidores, quien tenga una pantalla los puede comprar. Evidentemente también estaremos muy observadores porque, por ejemplo, no tienen que pagar el impuesto arancelario de importación que se logró negociar para bajar el costo de estos equipos en beneficio de los ciudadanos. Igualmente tenemos la regulación que no cualquier equipo puede entrar al país y tener el sello, y adicionalmente aquí va a ser un tema donde la idea es que la gente entienda claramente que no tiene que cambiar su televisor, que puede comprar el convertidor, que en realidad en el mercado internacional es bastante cómodo, y quienes ya definitivamente, porque están en un estrato social, en un quintil de pobreza determinado, donde no se pueden adquirir esos convertidores, el Estado estaría definiendo dentro de la política pública la compra de equipos para ser otorgados por medio de limas a esas familias que definitivamente no puedan pagarlo, garantizando la universalidad del acceso, como el presidente lo ha manifestado. Nos tenemos que ir, solamente una frase de Eva y nos vamos. Necesitamos una ley de radio y televisión que nos ayude a organizar este tema para beneficio de la colectividad. El derecho a la comunicación no puede quedar en manos del mercado, en manos de pocas voces que nos están diciendo cuál es la realidad que debe preocuparnos. La gente tiene derecho a tener diversidad de información y tiene derecho también a poner su palabra en los medios. Y eso no lo da una ley. Vamos a tener los invitados a Eva Carazo de la Red Mica y Emilio Arias, viceministro, nuevamente para seguir hablando sobre el tema. Nos vamos a una pausa. Que nos lleva toda la hora, porque seguro. son Hora y media de programa. 156 años del fusilamiento de Juanito.